Buenas noches a todos. Eh, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la discusión relacionada a la unidad 2 de investigación en ingeniería. Entonces, en el grupo de Facebook hicimos una encuesta en la cual ustedes expresaron cuáles eran las dudas que tenían en cada uno de los literales. Me sorprendió un poco, les debo decir que vi que poca gente votó. Espero que eso se deba a que 40 ya tuvieron la discusión y que los demás pues están clarísimos de lo que era, pero es importante mostrar que están pendientes y que están tratando de acatar lo que sus profesores les están diciendo. Así que vamos a tratar de que la próxima vez, aunque ya vean que la pregunta va ganando, voten, porque es importante para cuantificar su actividad en el grupo y su grado de interés. En el literal A, ustedes expresaban que, y esta la votaron varios, la pregunta 37. Para el intercambio de tecnología es necesario conocer las reglas, normas y criterios aplicables al proceso de medición. Yo creo que en la discusión anterior yo fui un poco pragmático en algunas preguntas y yo les decía que debemos, a veces cuando no logramos comprender algo del todo, descomponerlo. Por ejemplo, acá aparecen las palabras reglas y normas. Y lo primero que tienen ustedes que preguntarse es qué rayos es una regla y qué rayos es una norma, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver algunas definiciones y podrían decir que la gran diferencia es justamente esta parte. Las reglas tienen que ver con algo jurídico, mientras que las normas son más que todo como creadas por convención, pero para poder regular la vida en nuestra sociedad. En esto podríamos decir las normas del dibujo técnico. Y con esto podríamos hablar incluso de patentes y derechos de autor. No solo eso, ¿no? Incluso para ingresar algo al país hay reglas, hay cosas que no les puedes ingresar a menos que sea con el distribuidor que ya está regulado, no lo puedes entrar de otra manera. El caso de las armas en algunos países están reguladas y es una regla que no puedes eh, entrarlas. Entonces tiene que ver con reglas, no con normas. Y vean, al final todo se traduce en que dentro de las reglas hay impactos legales. Entonces esta pregunta la podríamos catalogar como verdadera, pero todavía nos falta que entender un poquito acerca de qué onda con esta parte del proceso de medición. Porque la pregunta es, o la afirmación es simple. Para el intercambio de tecnología es necesario conocer las reglas, normas y criterios aplicables al proceso de medición. Y pues yo diría que es un verdadero. ¿Por qué? Porque sí necesito saber las reglas. En caso de que hablemos de un bien, de un producto, de algo tangible, necesitamos conocer las normas, necesitamos saber cómo o que el dibujo o que las especificaciones estén de acuerdo a las normas del dibujo técnico, ya sea en ISO o UNE. Y también las reglas, si nos van a transferir esa tecnología, bajo qué concepto, bajo un licenciamiento, bajo una compra parcial de los derechos o cómo lo van a negociar. Y cuando habla de criterios, puede ser de que esa tecnología solo funcione bajo ciertas condiciones. Ustedes saben, siempre cada invención o cada tecnología que se desarrolla puede funcionar bajo ciertas características, ¿no? Entonces, probablemente esta parte que se llama criterios aplicables tenga que ver con magnitudes de influencia, por ejemplo. Y todo esto viene relacionado con el proceso de medición. En el proceso de medición, a veces lo que ustedes obtienen en el intercambio de tecnología no es un bien, y incluso puede ser que uno de ustedes ahorita se esté diciendo, mire, pero la transferencia tecnológica no solo reside en bienes tangibles, sino que también en servicios, pero los servicios también se pueden medir. O puede ser que sea la fórmula de un nuevo químico que viene al país,
Bueno, pues si viene esa nueva fórmula, seguramente hay que seguir ciertas normas y criterios y reglas para poder hacer la formulación correcta. Entonces, si ustedes descomponen la pregunta entre todas esas cosas que acabamos de mencionar, creo que ya empieza a volverse cada vez más fácil de comprender de por qué es verdadera. Entonces, que es 100% necesario y que se pueden evadir ciertas cosas de acuerdo al tipo de tecnología que estemos evaluando, es muy probable. Por eso yo al inicio les mencionaba que esta pregunta podría ser considerada como una verdad a medias, en ese sentido, ¿no? Pero sí, para un intercambio tecnológico correcto, productivo y de mucho impacto, quizás sí es necesario conocer las reglas, normas y criterios aplicables en todo el proceso de medición, ya sea para crear el bien o para determinar el nivel de servicio que estamos obteniendo de un bien intangible. Con el literal B, ustedes se hacían una pregunta, creo que las puse separadas, ya van a ver por qué. La 5 fue la más votada y nos dice que el área no es una magnitud de base del sistema internacional. ¿Por qué? El área es una unidad de superficie, no es una magnitud base de todos los sistemas técnicos. En el sistema internacional no se define funcionalmente independiente y el área es una magnitud particular. Si ustedes se acuerdan, el área siempre está en función de una magnitud en específico y el área está en función de la magnitud de longitud o de desplazamiento o de distancia, que al final la delimitamos como una L, longitud, ya sea el radio de algo, el lado de un cuadrado, etcétera. Entonces, al final, lo que ustedes están obteniendo en la mayoría de casos es, en términos de longitud, es una longitud al cuadrado. ¿Por qué? Porque en un rectángulo ustedes tienen base por altura, ¿no? En un triángulo tienen base por altura entre dos, pero la base es unidad de longitud y la altura es unidad de longitud. Entonces, el área no es una magnitud de base, sino que la magnitud base es la longitud. Y podríamos decir que el área, obviamente si es una unidad de superficie, claro que sí, mide superficies, aunque acá le dice unidad. Las unidades son los metros, los, los, las pulgadas cuadradas, los pies cuadrados, las varas cuadradas, etc. Esas son las unidades. Entonces, por ese motivo es que no la podemos tomar en cuenta. Si aquí dijera de una manera diferente, quizás sí. No es una magnitud de base en los sistemas técnicos, no lo es, ya dijimos que es la longitud. Y en el sistema internacional tampoco la definen como funcionalmente independiente. El área es una magnitud particular. Yo en esta me declino como que la respuesta es el literal C, porque al final lo que están obteniendo ustedes en realidad es una representación en dos dimensiones o en tres dimensiones de la misma longitud. Cuando hablamos de área, estamos hablando de 2D. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de 3D. O sea, tres dimensiones y la dimensión siempre es una unidad de longitud. Y ese es el motivo principal por el que yo considero que en este caso es el literal C. Igual, en el grupo de Facebook ustedes pueden irse al comentario y ahí explicar. Si usted cree que la respuesta correcta es esta y la justifica, escríbala. La verdad nos ayuda a todos en la discusión, a seguir viendo los demás puntos de vista, etc. Eso es en cuanto al literal 5. En cuanto al literal 3, el literal B, perdón, numeral 3. Durante un intervalo corto de tiempo, la rapidez, o sea, la rapidez v, no es velocidad porque la velocidad es un vector y el vector tiene, además de la magnitud, una dirección. Por eso es que habla de rapidez.
está dada por velocidad, rapidez es igual a por t cuadrado más b por t al cubo, donde el tiempo está en segundos y entonces nos preguntan cuáles son las unidades de A y B respectivamente y tenemos estas opciones. Y en la clase vimos algo que se llamaba, yo sé que ustedes lo recuerdan perfectamente, principio de homogeneidad. Y el principio de homogeneidad lo que dice es que ustedes no pueden sumar peras con manzanas. Esto no se puede. Para que puedas hacer sumas, tienen que ser o solo peras o solo manzanas. Eso significa que este lado de la ecuación tiene que tener las mismas unidades que este lado de la ecuación, que este otro componente de la ecuación. Y estos a su vez deben tener las mismas unidades que la rapidez. Porque si no tuviese las mismas unidades, es como si estuviésemos sumando peras con manzanas. Y por nosotros ya sabemos que la rapidez se mide en distancia. Rapidez se mide en distancia entre tiempo. Que en este caso la distancia se mide como longitud. Que esto es algo bien importante que se tiene que manejar. Vamos ahora que ya pasamos la parte del principio de homogeneidad, entonces podríamos expresar dos ecuaciones. La primera ecuación que va a ser v igual a A por t al cuadrado. Y la segunda ecuación que v va a ser igual a b por t al cubo. Todo esto si y solo si se cumple principio de homogeneidad. Ese es el único, de la única manera en que ustedes pueden descomponerlo así. Ahora vamos a pasar al desarrollo de ambas. Voy a iniciar con b igual a a más t cuadrado. B es igual a A más B por T al cuadrado, perdón. Entonces, vamos a decir que B es igual a A. La T la vamos a expresar como la magnitud al cuadrado. Y sabemos que la B es longitud entre tiempo. Y esto es igual a A. Despejamos este T al cuadrado, que va a pasar a dividir, ¿no? Y vamos a tener que A es igual a L entre T al cubo. O también L por T a la menos 3. También sabíamos que B era igual, bueno, V es igual a B por T al cubo. Esa era la otra afirmación que teníamos. Está acá. Ups. Entonces vamos a hacer lo mismo. B es igual a B por T al cubo. Longitud entre tiempo es igual a B por T al cubo. De nuevo pasa a dividir. Y vamos a obtener que B es igual a L entre T a la cuarta. O también esto es equivalente a L por T a la menos 4. Entonces tendríamos que A es igual a L por T a la menos 3 y que B es igual a L por T a la menos 4. Esas serían las respuestas que vamos a tener que buscar en el literal anterior. Pero acá no lo están dando
en unidades. Ok, entonces las unidades en el sistema internacional para longitud son los metros y para el tiempo son los segundos, a la menos 3. Y este sería metros por segundo a la menos 4. Metros por segundos a la menos 3. Esto está subrayado, no sé en qué momento lo subrayé. Y aquí ustedes tienen la expresión. Está en el dividendo, así que está a la menos 3 y a la menos 4. Y esta sería la respuesta correcta. Así de simple. O sea, recuerden, siempre deben cumplir el principio de homogeneidad. Caso contrario, que esto no se cumpla, entonces no podrían aplicarlo. Incluso su respuesta debe ser, ¿son estas las dimensiones? Siempre y cuando se cumpla, o para que se cumpla el principio de homogeneidad, ¿no? Ok. Luego viene en la parte de literal C. Y acá nos están preguntando cuál de las dos cantidades es mayor. Demuestre la validez de su respuesta. Y acá nos ponen en el literal A 50 kilogramos o 100 libras. Y esto es puro análisis de conversión. Vamos a tomar el literal A y vamos a expresar 50 kilogramos. Vamos a poner kilogramos abajo y un kilogramo sabemos que tiene 2.2 libras. Y esto nos va a dar kilogramos y kilogramos se van. Y 50 por 2.2 es 110. Entonces en este caso la cantidad es mayor. 50 kilogramos son mayores a 100 libras. Ahora el literal B. 13.6 gramos entre centímetros al cubo. Entonces lo queremos pasar a kilogramos por metros al cubo. Esto lo vamos a multiplicar por el primer factor de conversión. Queremos gramos, queremos kilogramos, así que vamos a poner 1000 gramos abajo y arriba 1 kilogramo. Y ahora también por centímetros los tenemos abajo, así que los quiero arriba. Voy a poner 1 metro al cubo y arriba voy a escribir 100 centímetros, que tiene 1 metro, y todo lo voy a elevar al cubo. Eso significa que los 100 también están al cubo. ¿Ok? Aquí eliminamos metros cúbicos, perdón, esos son los que tengo que dejar. Eliminamos centímetros al cubo con centímetros al cubo y gramos con gramos. Realizamos la multiplicación y vamos a tener 13.6 entre 1000 por 100 elevado al cubo. Y eso nos da una cantidad de 3600 kilogramos entre metros al cubo. Entonces en el literal B son iguales. Y en este caso 50 es mayor que 100 libras. Listo. Literal C. Literal C es parecido al que acabamos de realizar. Tenemos 1 gramo sobre centímetro al cubo. Lo mismo, kilogramo por acá, 1000 gramos por acá, por exactamente lo mismo. 100 centímetros. Recuerden, va elevado al cubo tanto el 100 como los centímetros y 1 metro al cubo. Y esto es igual a 1 entre 1000 por 100 elevado al cubo. Esto es igual a 1000 kilogramos sobre metros al cubo.
Entonces, del literal C podemos decir que 1 gramo sobre centímetro cúbico es mayor a 999 kilogramos sobre metros al cubo. Y por último tenemos el literal D. Vamos a borrar el literal A para realizar el literal D. Y tenemos, vamos a ver, 60 kilómetros entre hora. Entonces lo queremos en metros sobre segundos. Vamos a expresar el kilómetro aquí abajo y este tiene 1000 metros, ¿no? Y por la hora por aquí arriba, para que sea simplificable con esta hora de acá, que tiene ¿cuántos segundos? Una hora tiene 3600 segundos. Qué horrible el 6. Y eso nos va a dar un valor de 60 entre 1000, no, por 1000, entre 3600. Eso nos da 16.67 metros. El kilogramo y kilogramos se fueron y hora se fueron. Metros entre segundos. Y entonces de esta podemos decir que 60 kilómetros por hora son menores a 30 metros por segundo. Okay. Esas son las respuestas para el literal C. Está bastante fácil, solo que había que ir desarrollando todo. Y voy a terminar el literal C. Acá nos decía, escriba 3 unidades para cada una de las magnitudes del literal anterior utilizando los símbolos correspondientes. Y acá nos decía densidad y las unidades de densidad, cuáles son las de peso y cuáles son las de volumen. Vamos a utilizar una fácil, solo voy a explicar una, no lo voy a resolver todas. Pero por ejemplo, en volumen, ustedes saben que pueden expresarlo en unidades de metros al cubo, centímetros al cubo, pulgadas al cubo, litros, varias formas de hacerlo. Para otros casos como la energía, probablemente tengan que investigar por su cuenta cuáles son las unidades para cada sistema, ¿no? Y lo van a encontrar con facilidad, igual a potencia. Que estas son unidades derivadas, entonces están compuestas por varias de la base. Hay que tomar en cuenta eso. E incluso hay unas que ya tienen sus propios símbolos, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, la fuerza se puede medir en newtons, se puede medir en dinas, se puede medir en nudos, creo que eran nudos el otro. Son ejemplos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer acá en el literal C. Y ahora sí vamos para la parte divertida. La parte de los ejercicios y el literal E. Dice que para el movimiento oscilatorio de un sistema formado por una masa M suspendida. Que acá lo que está haciendo, esto es nuestro diagrama. Lo que tiene es péndulo. Puede ser una bolita así. Este es el punto pivote. Esta es una bola. Este es hilo. Y este es un sistema oscilatorio por una masa suspendida M de un resorte, ok, no es hilo, entonces es un resorte, ok. Esto es un resorte.
y probablemente no esté girando así, sino que el movimiento oscilatorio esté de esta manera. Esta es la masa, resorte y el punto pivote. O de apoyo, como usted lo quiere llamar. Entonces nos está preguntando, se obtienen las siguientes expresiones. A igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de k entre m, y B igual a 2pi por la raíz cuadrada de m entre k, y les dice que en ambas k es una constante de elasticidad de este resorte y sus dimensiones en el sistema internacional son newton entre metro. ¿Okay? Aplicando análisis dimensional, determine cuál de ellas representa la frecuencia y cuál el periodo del movimiento. ¿Okay? En estos casos, lo mejor es entender a qué se refiere. Entonces vamos a reescribir. A es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de k entre m. Y ahora aquí es importante que identifiquemos. K, ¿qué era? K era una constante. Y m, esta era la masa. Y además nos está diciendo esto. En el sistema internacional, y creo que aquí es donde muchos han tenido problemas, le está diciendo que las unidades del resorte, esa constante K no es adimensional, tiene unidades. Son newton entre m de metros. Desde el momento en el que les menciona el sistema internacional de unidades, esta m no es de masa, es de metros. Estos son newtons. Ok. Ahora, los newtons, ¿de qué están compuestos? O la fuerza de qué está compuesta. Newtons son unidades de fuerza. Y lo que nosotros queremos conocer sus magnitudes. Yo les decía en una clase que a mí se me olvida un montón las unidades, no me las podía memorizar nunca. Entonces yo sabía que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y de esto sí me he memorizado las magnitudes. Es masa, ¿no? Y de la aceleración es longitud por tiempo al cuadrado. Entonces, los newtons podrían expresarse como son unidades de fuerza, como longitud por tiempo a la menos 2, y la masa, ¿no? Y todo esto iba a estar dividido entre metros, que era m. Entonces, las unidades de nuestra constante van a estar dadas por m de masa. Y estos metros, aquí puse una m, y eso es justo lo que les puede pasar en un examen. Esto es una L. Masa, esta L con esta L se van a simplificar. Nos va a quedar masa por tiempo a la menos 2. Ahora que ustedes ya tienen esto, vamos a reescribir la ecuación. Teníamos que A era igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de k entre m. Esto es un número adimensional, no lo necesitamos. Entonces reescribimos que A va a ser igual, y la k habíamos dicho que tenía estas dimensiones. Entonces vamos a reescribir y vamos a poner masa por tiempo a la menos 2. Y esto lo vamos a dividir entre, que habíamos dicho que era masa. Masa también. Y esto lo sustituimos. Y ahora tenemos que A va a ser igual a, o bueno, es una A, ¿no?
reescribiendo la ecuación tendríamos t a la menos 2 entre 2, que la raíz cuadrada es un medio, ¿no? Entonces es como dividirlo entre 2. Esto equivale a menos 1 y tendríamos al final que a es igual a 1 entre t. Por el otro lado, teníamos que b era igual a 2pi por la raíz cuadrada, creo que era de la masa entre la constante, exacto, de m entre k. El 2pi es un número adimensional, así que b va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa, que era la m, y la k, que venía expresada por masa por tiempo a la menos 2. Masa y masa, y nos va a quedar que b es igual a la raíz cuadrada, el t a la menos 2 en el dividendo va a pasar positivo en el menos 2 en el denominador va a pasar positivo en el numerador, entonces quedaría como t al cuadrado, que esto también nos daría que b es igual a t a la 2 entre 2 y que b es igual a tiempo. Y ahora la pregunta era, ¿cuál de ellas representa frecuencia y cuál el periodo? Si ustedes hacen una investigación de cómo se mide el periodo, van a encontrar que el periodo se mide en segundos. Positivo. Aquí nos quedó una t positiva. Y acá una t a la menos 1. O 1 entre t. O el inverso del periodo es conocido como frecuencia. Y ahí lo tenemos. Ven, acá la confusión es siempre esta parte. El m y el m. Así que mucho cuidado. Lean bien. Unidades, magnitudes. Después nos estaban diciendo que la figura 1 representa una esfera hueca. Determine el volumen de la parte sólida si ésta posee los mismos radios que el anillo del numeral anterior y exprese los resultados en centímetros al cubo, pies al cubo, pulgadas al cubo y metros al cubo. Es bastante simple, la verdad. Lo que tienen que hacer es dividirlo en dos esferas. Tienen una esfera grande que va a tener este radio. Imagínense que quedó recto, con un radio igual a 6 milímetros. Y tenemos una esfera pequeña con un radio de 4 milímetros. Entonces lo que van a tener que hacer es encontrar el volumen de la grande y el volumen de la pequeña. Y de esta manera pueden obtener el volumen de la esfera hueca va a ser igual al volumen de la grande menos el volumen de la pequeña. Entonces, el volumen de una esfera es igual a 4 tercios
perdón, 4 tercios, si lleva un pi, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces vamos a sustituir y tendríamos que para el volumen de la grande, 4 tercios de pi por, ¿cuánto era su radio? 6 milímetros al cubo. Y para la pequeña, también 4 tercios de pi por 4 milímetros al cubo. Esto nos da un valor de 288 pi. Y la pequeña nos va a dar un valor de 4 tercios de pi por 4 elevado al cubo. Y esta van a ser a 256 tercios de pi. Acá lo dejé todo en función de pi, pero es simplemente una multiplicación entre esto y ustedes obtienen el valor real, que también pueden ser equivalentes. Lo vamos a escribir para que no haya confusiones en caso de que su calculadora no le dé valores de pi. 268.08 milímetros al cubo. Y en el caso de arriba, 904.78 milímetros al cubo. Entonces el volumen de la esfera es igual a restar 904.78 menos 268.08. Todo esto son, recuerden, milímetros al cubo. Esto nos va a dar un total de 636.70 milímetros al cubo. Y este es el valor de la esfera hueca. Pero nos están pidiendo los resultados en centímetros al cubo. Y solo voy a hacer una conversión. Nos la piden en centímetros al cubo, así que R esfera hueca es igual a 636.70 milímetros al cubo por, queremos eliminar milímetros y dejar centímetros, ¿no? Entonces vamos a poner un centímetro cúbico, que ¿cuánto tiene un centímetro? Un centímetro tiene 10 milímetros. Todo esto al cubo. Entonces esto nos va a dar un valor de dividir 636 entre esto. Entre 10 elevado al cubo. Y esto da un valor de 0.64 centímetros cúbicos. Y esta es la respuesta en centímetros. Ustedes pueden continuar el ejercicio convirtiéndolos a pies, a pulgadas y a metros. Es súper sencillo. Esos son todos los ejercicios en los que parecía que tenían dudas. Todavía estoy a disposición de ustedes a través del grupo, a través de Campus, para que pregunten y nos pongamos las pilas para el examen del día
domingo. Debo decirles que el examen del domingo no está súper sencillo, se van a dar cuenta. Tienen que haber entendido los conceptos, no viene solo mecanizado, como mecanizado todo. Así que de verdad es un examen para evaluar sus conocimientos y espero que se preparen lo mejor posible. Eso es todo. Muy buenas noches. Adiós.